Yo siempre pensé que Bergoglio, conociendo su historia, es un tipo que puede ser el papa que cambie la iglesia o puede ser el papa que la deje como está, digamos, ¿no? Depende de lo que más él sienta que le convenga a su trayectoria política. Yo recuerdo muy bien durante el debate del matrimonio igualitario, cuando él, por un lado, públicamente convocaba a la Guerra Santa y decía que se trataba de un proyecto del demonio para destruir la creación de Dios en la tierra, y mandaba a los obispos a apretar a los senadores, a amenazarlos y chantajearlos con que les iban a hacer campañas en contra de la provincia, en sus provincias, y las escuelas católicas en varias provincias llevaban a chicos de escuelas primarias con carteles que decían no al matrimonio gay y les pedían como deber de casa que juntaran firmas de sus padres en contra de la ley, y si no las llevaban al otro día llamaban a la casa y les decían que no les podían renovar la beca a los pibes si no firmaban la carta contra el matrimonio igualitario. Digo, y mientras todo esto pasaba y mientras la iglesia ejercía esta campaña tan fuerte contra la ley, Bergoglio se comunicaba por teléfono con nosotros y nos decía que en realidad él no pensaba eso. ¿Eso hacía? Claro. Y decía que en realidad estaba presionado por Monseñor Aguer, que era su rival dentro de la interna de la iglesia, que Aguer lo acusaba de tener una posición blanda, y que él había tenido que salir con esa carta hablando de la guerra de Dios por la interna que tenía con Aguer, porque Aguer lo estaba presionando. Un peronista clásico. Es el primer papa peronista, digo. Entonces yo tomo con pinzas las declaraciones de Bergoglio, conociendo un poco su historia. A mí me pasa algo muy particular en estos días, que es, yo te quería contar una anécdota personal. La primera nota que yo publiqué como periodista fue en la revista 23, la primera vez que me publican una nota en un medio fue en la revista 23, en la época, poco después de la primera marcha de Bloomberg. Ajá. En ese momento Bloomberg era un tipo incuestionable, digamos, ¿no? O sea, había una cierta unanimidad en la Argentina de que Bloomberg era un tipo al que no se podía cuestionar. Y yo escribí una carta cuestionando lo que Bloomberg estaba diciendo, y en ese momento parecía una locura cuestionar a Bloomberg. Y hoy me siento de alguna manera en la misma situación. Lo que ha conseguido Bergoglio es una unanimidad que no está de acuerdo. Unanimidad. A ver, Bruno, a ver, yo cuando lo escuché, sin ser un especialista, sin conocer a fondo completamente los dimes y diretes de Bergoglio, lo que pensé es, si en cada iglesia en la Argentina, cada parroquia, hay una discusión sobre cómo tratar a los homosexuales, y un sector que es tolerante, que es abierto, que no es discriminatorio, y un sector que es homofóbico, clerical en el viejo estilo, jodido, esta frase del Papa de ayer le da argumentos a los moderados, a los tipos normales. Y frente a alguien que diga, che, ese tipo es gay, hay que marginarlo, hay que no sé qué, hay otro que va a decir, pero el Papa dijo que no somos quien para juzgar. Con lo cual, en ese sentido, me parece que un Papa diga eso me pareció histórico, ¿no es así? Sí, de alguna manera es así. Lo más importante en realidad para mí, si yo tengo que ver cuál es el lado positivo de las declaraciones del Papa, diría que lo más importante es la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones del Papa. Es decir, la lectura que los medios de comunicación hicieron de esas declaraciones. Algunos promotores de los derechos de los homosexuales afirman que el entonces cardenal Bergoglio, en privado, habría apoyado las uniones civiles entre personas del mismo sexo en medio del debate acerca del derecho al matrimonio para los gays. Él entiende que las personas homosexuales tienen que tener derechos que los resguarden socialmente, pero que él creía que la Argentina no estaba madura para una ley de matrimonio igualitario. En todo caso, era más afín a una ley de unión civil. El diario The New York Times señala en un artículo que en una reunión de la Conferencia Episcopal Argentina en 2010, el actual Papa, luego de un acalorado debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría propuesto como solución pragmática apoyar las uniones civiles, posición que supuestamente no prosperó por la fuerte oposición de los obispos. En 2010, cuando se debate el matrimonio homosexual en el Congreso, el entonces cardenal Bergoglio, en unas cartas a las hermanas carmelitas, dijo que el casamiento entre personas del mismo sexo es la pretensión destructiva al plan de Dios. Estas declaraciones ofendieron al ex pastor de la iglesia dinamarquesa en Buenos Aires, Andrés Albertsen, quien es gay, y quien le envió una carta al cardenal. Dice que Bergoglio le contestó rápidamente. Él había insistido en su momento que quería encontrarse personalmente conmigo para pedirme disculpas, y eso sucedió, fue después de que ya se había aprobado la ley, y en esa conversación que tuvimos,
donde él se mostró muy abierto, muy franco conmigo. Él me reconoció que él sí habría aceptado una unión civil. La única prueba que existe de un eventual apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles en Argentina es el testimonio de quienes dicen haber conversado en privado con él sobre este tema. El Vaticano no negó ni confirmó estas versiones, aunque admitió que Bergoglio podría haberlo dicho mientras era cardenal. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires. El tema de los matrimonios o las uniones civiles entre personas homosexuales sigue dando de qué hablar en todo el mundo. Parece ser que cada vez más países y comunidades están más abiertas a la idea de que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Pero ¿qué tal la Iglesia Católica? Carolina Sarasa nos cuenta cuál fue la posición del ahora Papa Francisco cuando era arzobispo de Argentina. Caro, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Rolando, buenas tardes. En todo el mundo, especialmente en California, continúa la polémica en cuanto a los matrimonios del mismo sexo. La Corte Suprema está analizando el futuro de estos matrimonios. ¿Pero qué piensa la Iglesia? Hablamos con el teólogo argentino Marcelo Márquez, un hombre que habló muy de cerca con el Santo Padre acerca de este tema. Algunos se oponen rotundamente, mientras que miles defienden sus ideas, su estilo de vida. Es una pelea de los derechos humanos, no nomás de los derechos de los gays. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, tiene en sus manos el futuro de los matrimonios homosexuales en California y estudia si las parejas del mismo sexo, ya casadas legalmente en otros estados, pueden o no recibir beneficios federales. No puede ser. ¿Por qué? Porque hombre con hombre no se pueden casar ni mujer con mujer. Está establecido en la ley del Dios Todopoderoso. La discusión de la legalidad de los matrimonios y o las uniones homosexuales es un tema mundial. Hasta ha llegado a boca de los más conservadores de la Iglesia Católica. Ese fue el caso en Argentina en el 2010. A meses de que el gobierno aprobase los matrimonios gay, se realizó una reunión de obispos. Allí estuvo presente el Santo Padre Francisco, en aquel entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio, quien tuvo una reacción inesperada ante el tema, que la Iglesia apoyara la idea de las uniones civiles, no matrimonios para gays. Yo creo que la Iglesia en este momento tiene la conciencia de que todos los seres humanos tenemos que tener reconocimiento de derechos. El Papa está dando signos de que quiere una Iglesia distinta. El teólogo y activista Marcelo Márquez, de orientación homosexual, le escribió esta carta a su arzobispo, expresándole su fe, su dedicación con la Iglesia y pidiéndole que la Iglesia establezca un diálogo sobre la homosexualidad. Menos de una hora después de haber entregado la carta, recibió una llamada del mismo Bergoglio. Me dice, yo quiero que usted sepa que yo tengo mucho respeto por las personas homosexuales y que en mi vida de sacerdote he acompañado espiritualmente a muchas personas y siempre he tenido una palabra de misericordia para con ellos. Días después se reunieron para conversar el tema en persona. El ahora Santo Padre le envió una copia de su biografía con esta dedicatoria. Desde aquel entonces y especialmente ahora que Francisco fue elegido como Santo Padre, han empezado muchas especulaciones de cuál podría ser el futuro de la Iglesia Católica. Más que ponerse de la vereda de enfrente a tirar piedra, en este momento lo que hay que hacer es buscar las vías, los canales de poder introducir el debate sobre la homosexualidad en la Iglesia. La idea de aceptar las uniones homosexuales que presentó Bergoglio ante los obispos fue rechazada por la mayoría. A pesar de las protestas, muchas de ellas lideradas por la Iglesia Católica, el gobierno argentino aprobó los matrimonios de parejas gay. Hasta la fecha, miles de parejas se han casado en Argentina. El turismo ha incrementado en dicho país, especialmente de parte de parejas homosexuales. El próximo paso de la Iglesia Católica en cuanto a este tema está por verse. Rolando. Carolina le respondió casi de forma inmediata en cuanto el entonces obispo Bergoglio recibió esa carta, y aparte hay gran expectativa por parte de Marcelo de que va a hacer algún comentario el Papa pronto, siendo sensible a las parejas homosexuales, ¿no?
Rolando, este hombre dice que llevó la carta a la oficina del aquel entonces arzobispo y en menos de una hora, en 50 minutos, recibió una llamada, nada más y nada menos que Bergoglio. Le dice lo que él comentaba ahora en la entrevista, que él respeta mucho a la gente que es de orientación homosexual. Esto a él lo deja con muchísima esperanza de que realmente haya un cambio en la Iglesia Católica, y como él dice, no es solamente esperar que haya un cambio de parte de la Iglesia, sino de parte de las personas que están esperando ver un cambio, dejar de tirar esas piedras, como él dice, desde la vereda. Exactamente, y para que quede muy claro, no apoyó el matrimonio, sino las uniones civiles entre parejas gay, en ese entonces el cardenal Bergoglio. Gracias, Carolina, buenas tardes. A ti.